Pues nadie somos suficientes para servir a Dios, ¿verdad? Por eso me sorprende la misericordia y la paciencia que me tuvo en tenerme como su servidora. Y yo sé que la pastora Vicky confía en el poder de Dios sobre mí, por eso estoy aquí, ¿verdad? Estoy aquí para compartirles este tema, una buena noticia. ¿Cuál es? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, mi Dios, y es un privilegio servirte y una gran responsabilidad, mi Dios. Yo te ruego que esta palabra que has puesto en mi corazón llegue a los corazones aquí presentes, que puedan salir, Señor, con una nueva vida, una nueva expectativa de quién eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una buena noticia. ¿Cuál es? Vamos a abrir la Biblia en Mateo 4:23. ¿Sí traen Biblia? Si no, se sientan ahí cerquita de alguien que sí traiga. Mateo 4:23, aquí está hablando del Señor Jesús y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿A cuánto les gustaría recibir una buena noticia? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor noticia que usted ha recibido en toda su vida? No me las digan porque no voy a escucharlas a todas, pero piensen cuál es esa más extraordinaria noticia que usted ha recibido y pregúntese: ¿yo despreciaría o mataría a una persona que me trae una buena noticia? ¿Verdad que no? A lo largo de la Biblia hay algo de gran importancia que Dios le comunica al ser humano. Algo que determina el principio y el fin de nuestra existencia aquí en la tierra. Dice la palabra en Mateo 4:23 que recorrió toda Galilea, y no es una ciudad pequeña, o sea, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino. ¿Cuál fue el propósito de Jesús en su recorrido? Enseñar en las sinagogas y predicar el evangelio. ¿Qué eran las sinagogas? Eran como un centro de enseñanza, una casa donde se enseñaban las escrituras acerca de Dios, ¿verdad? Este es un centro de enseñanza, podemos decir como una sinagoga, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero no solamente enseñaba aquí, o sea, como en una sinagoga, sino que también dice la palabra que predicaba el evangelio. Y aquí es otra forma de enseñar, porque aquí la palabra predicar significa enseñar al aire libre y en voz alta. A lo mejor aquí me es fácil estarles predicando porque pues traigo micrófono, ¿verdad? Y todos están sentaditos y me están escuchando. Pero ¿qué tal y si yo salgo allá afuera y empiezo a querer enseñar al que va por la calle diciendo: oye, ven, quiero enseñar algo? No es tan fácil, ¿verdad? Bueno, a lo mejor aquí hay evangelistas que dicen: sí, a mí me es más fácil predicar allá afuera que aquí arriba. Pero bueno, eso hacía el Señor Jesús, predicaba tanto en las sinagogas como al aire libre. Y dice que recorrió toda Galilea, y la pregunta es: ¿qué implicó ese recorrido? Porque decimos, recorrió toda Galilea, sí, qué bien. Pero ¿qué implicó ese recorrido? Porque si vemos el mapa, yo estaba viendo el mapa y pues
viendo el clima, viendo las montañas, el transporte que era en bestias o a pie. Y luego en Galilea existían 3,000 millones de galileos. Y luego hay un comentario dice que eran adinerados y más interesados en el dinero que en la buena reputación. Imagínate enseñar a alguien que se cree muy superior. Y el Señor Jesús, que había nacido en un pesebre, hijo de carpintero. Eso no lo mira bien una sociedad, ¿verdad? No era fácil. El recorrido implicó dificultad. Fue difícil. ¿Usted iniciaría un recorrido si no fuera urgente este tipo de viaje? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? Ay, me evito la fatiga. Si no hay urgencia, pues ¿para qué lo hago? Ay, después, ya que haya camiones, ya que haya aviones, ¿verdad? La forma en que Jesús recorrió y predicó evidencia que el evangelio del reino tiene un mérito especial, de gran importancia, de gran valor y urgencia, porque nadie hace un recorrido difícil si no hay una urgencia. Enseñar el evangelio fue la labor más enérgica de Jesús aquí en la tierra. Más que hacer sillas y más que hacer mesas, porque era carpintero, ¿verdad? Hijo de carpintero. Su labor más enérgica fue esa: predicar el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué es eso tan importante que el Señor Jesús imprimió tanta interés y tanta fuerza? La palabra evangelio significa anunciar buenas nuevas, difundir un mensaje bueno, o sea, buenas noticias. Por eso les preguntaba yo, ¿cuál es la mejor noticia que tú has recibido? Eso es, o sea, enseñaba las buenas noticias, anunciaba una buena noticia. La pregunta es, ¿de qué se trata la buena noticia? ¿De qué se trata ese mensaje por el cual Jesús estuvo dispuesto a dar su vida? Marcos 1:15 está hablando del Señor Jesús también. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? Dice aquí, diciendo, Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha acercado. Es decir, Jesús estaba diciendo, se está cumpliendo lo que hace tiempo Dios prometió. El gobierno de Dios. Miren, esta promesa de la que está hablando aquí Marcos 1:15 está en el libro de Isaías 9:6, profetizado aproximadamente 5,000 años antes de que sucediera. Y Jesús estaba diciendo, ya llegó. Eso que se prometió en Isaías 9:6, hoy se está cumpliendo, se ha acercado. Y les voy a leer Isaías 9:6, es Biblia lenguaje sencillo. Dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. ¿El poder de qué? De gobernar. Y se les dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús estaba hablando del mismo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. O sea, aquí me tienen, ¿verdad? En pocas palabras, aquí me tienen. Isaías 9:6 hablaba de Cristo Jesús como Salvador y Rey con leyes del cielo en la tierra. Imagínense, leyes del cielo en la tierra. ¿De qué se trata la buena noticia entonces?
Jesús habitaba con su Padre en el cielo, desde antes de la creación del mundo. ¿Cuántos saben esto? Y quiso dejar la compañía del Padre, tomar cuerpo de hombre, rebajándose a un ser como usted y como yo. Si alguien tiene duda de que Cristo existió antes de la fundación del mundo, vamos a leer Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice aquí, siendo en forma de Dios. Y luego dice Juan 17:5, se lo voy a leer en Biblia lenguaje sencillo, dice: y ahora, Jesús hablando, y ahora, Padre, dame el poder y la grandeza que tenía cuando estaba contigo, antes de que existiera el mundo. Jesús existía antes de que nosotros, antes de que este globo terráqueo existiera, antes de que el universo existiera. Y a veces pensamos que vino a partir de María, ¿verdad? Pero no. O sea, esa fue parte de su amor. Se hizo hombre. El Hijo de Dios que bajó del cielo estaba en la tierra para establecer las normas de su gobierno y la forma en que podemos agradar y habitar con el Padre. ¿Es una buena noticia o no? Quizás no lo sea. Cuando no vemos más allá, cuando no pensamos en el propósito de nuestra existencia y que un día vamos a morir, quizás no sea una buena noticia o no nos parezca una buena noticia. Porque cuando vivimos pensando solamente en el hoy, en que voy a existir aquí nada más, pensamos en el gobierno de Jesús y es como pensar en una serie de privaciones. O sea, ay no, estoy muy joven. Decía mi abuelito, oye, estoy muy joven todavía. Como para... Cuando yo me convertí, mis amigos me dijeron, ya te echaste a perder tan joven. Así me decían, te lavaron el cerebro. Sí, lo traía bien sucio, les dije. Lo traía bien sucio. Y ahora quiero que también usted se lo lave. ¿Qué tipo de reinado vino a establecer Jesús? Era el reino de Dios. Era un reinado de tipo celestial. Diga conmigo, tipo celestial. Y la pregunta es, o sea, cuando nosotros decimos gobierno celestial, por implicación sabemos que no es de hombre, que no es un gobierno de la tierra y que no es un gobierno político, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tipo de gobierno esperaban los judíos? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de rey esperaban? ¿Un qué? Un rey terrenal, con leyes terrenales, ¿verdad? ¿Cuántos están conformes con el gobierno actual? A ver, levanten la mano. Que digan, sí, estoy contenta con mi gobierno. Bueno, oren por él, eso dice la palabra. No nos vamos a poner aquí a hacer grilla, ¿verdad? ¿Cuántas esperan que venga una nueva forma de gobernar y nos salve de este tipo de gobierno, de su opresión, de la inseguridad, de la crisis económica? ¿Verdad que sí quieren todo? Sí, dicen, un trabajo mejor pagado, menos inseguridad. Salimos a la calle aquí a la vuelta y nos quitan el celular. ¿Verdad? Ya no queremos. Bueno, pues los judíos no tenían un rey judío. Ellos estaban subyugados, esclavizados por un rey romano.
Imagínate que el presidente de Cuba y viene y nos gobierna aquí. Ay, no, dicen, ¿verdad? No deja salir ni a los suyos. Bueno, algo similar estaban viviendo los judíos. Estaban más oprimidos y más inseguros que usted y yo. Sí, porque ahí era una monarquía, así como un legislador, y te cuadras porque te cuadras. No me quieres dar impuestos, te los quito y te despojo de todo. ¿A usted le quitan la casa porque no paga impuestos? Los evadimos y nada pasa, ¿verdad? Todavía tenemos un poquito de más libertad, ellos no. Y erróneamente ellos esperaban lo mismo que usted y yo. Un rey que los salvara del dominio de Herodes, un movimiento naranja, ¿verdad? Y todas vienen vestidas de naranja, por eso digo, las Ujieres, ¿qué pasó? ¿Están haciendo aquí campaña o qué? No se crean. Esperaban un movimiento, no es cierto, esperaban un rey político. Jesús traía un gobierno celestial de salvación, sí, hasta ahí es verdad, un gobierno para salvación, pero salvación de una esclavitud y de un dominio más terrible que el gobierno político, una esclavitud peor que un gobierno político. Salvación del dominio de nuestras pasiones y la enemistad con Dios. Esto es la herencia que nos dejó Adán. ¿Sí? Esa esclavitud nos la heredó Adán. ¿Cuánto le dan gracias a Adán? Y un dormido ahorita, sí, amén, ¿verdad? Sí, dijeron amén ahí, sí le dan gracias a Adán. Ay, Dios. Nos vino a salvar de la herencia que nos dejó Adán. Lo que tradicionalmente llamamos el pecado original. En lo que la tradición así lo llamamos, el pecado original, el primer pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, nos heredaron dos tipos de muerte, lo vamos a nombrar así. La primera muerte es la separación del cuerpo con el espíritu. ¿Cuántos se van a morir? Es más seguro que comer mañana. ¿Sí? Bueno, los que estamos en Cristo sabemos que vamos a comer mañana, ¿verdad? Pero la muerte también. ¿Sí? Y la segunda muerte es la separación del espíritu del hombre con Dios. ¿Hasta aquí me doy a entender? ¿Sí? La separación con Dios, que es la fuente de la vida. El pecado de Adán y Eva nos separó de la fuente del sentido y de dirección de nuestra existencia sobre la tierra. Nos separó de la verdadera razón. ¿Qué pasa con un ventilador cuando usted lo desenchufa? Deja de funcionar, ¿verdad? Cuando nosotros nos desconectamos o nos desenchufamos con Dios, dejamos de funcionar. De eso nos vino a salvar Jesús. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y también a las mujeres, que le dan a los hombres, nosotros no. No, porque aquí nomás hay poquitos hombres, pero ahí están encerradas. Estamos encerradas todas las mujeres. Por el pecado entró la muerte. Diga conmigo muerte, pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Qué quiere decir pecado? Porque luego nomás decimos, me salvó del pecado, pero ¿qué es? Se nos afigura un platillo, ¿verdad? Con arroz y... No, pecado, no pescado. Pecado. La palabra pecado significa ofensa, desobediencia, rebelión, rebeldía, violación a un mandamiento, desacato a las normas que regulan un ambiente, en este caso el ambiente de Dios.
¿Cuántos tienen hijos pecadores? Pecadores a los padres. Ay, no. Hay mucha consejería. Muchos hijos rebeldes a los padres, esto quiere decir, pecadores a los padres, rebeldes. El pecado es rebeldía, desobediencia, violación a las normas de Dios. Hace ratito cantábamos, yo quiero que mi vida gobiernes, ¿verdad? Mi vida quiero que gobiernes. Pero pues ¿cuántas veces de verdad nos dejamos gobernar? Ofensa a Dios por desobediencia a sus normas, normas que son mejores que cualquier otra norma, Cualquier otra norma es mejor, es menos que las de Dios. Después de Adán, nuestra condición es ser esclavos, no de Herodes, no de Peña Nieto, sino del pecado y sus consecuencias. Dice Juan 8:34, Jesús respondió, en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Levanten la mano los que no son rebeldes. Nadie, ¿verdad? Todos tenemos algo de rebeldía. De hecho, así nacemos, rebeldes, pecadores. Miren, vivir sin el gobierno de Dios nos resulta más fácil, ¿sí o no? O sea, pensamos así rápido y tú cuando le predicas a una persona te dice, no, es que si voy ahí, ¿verdad que no me van a dejar tomar? No, pues no es que nadie te va a privar nada. Dios dice que todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. No es por Él, es por ti. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado de Adán sobre nuestras vidas? ¿Y cuántos pecados cometimos nosotros? Él nomás se comió una fruta. ¿Usted y yo? Dicen, ay, un pecadillo, una mentirilla piadosa. No, por menos Adán y Eva se fueron del paraíso, se comieron un fruto. ¿Verdad que si lo queremos minimizar, se puede minimizar? La consecuencia es que nacemos siendo enemigos de Dios. Esa es la primera consecuencia sobre nosotros. Nacemos siendo enemigos de Dios. ¿Pero por qué? Porque nacemos con el gusto de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Sí o no? Nacemos rebeldes a Dios. Al niño no se le enseña a hacer lo malo, se le enseña lo bueno, porque lo malo le sale súper bien. A ver, ¿cuántos enseñan a su niño a gritar? ¿A qué no? Ya sabe gritar. A patalear, ya sabe patalear. Romanos 8:7 se lo voy a leer en Biblia, lenguaje sencillo. A mí me gusta mucho porque está más castellanizado, más comprensible. Dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren, ni pueden obedecer la ley de Dios. O sea, ni siquiera queriendo puedes. Ni siquiera queriendo puedes. Porque la salvación por la ley son 10, vamos a nombrarlo así, 10 mandamientos. Violas uno y ya te fuiste. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Esta es la verdadera opresión. Este es el verdadero dominio, la verdadera esclavitud. El gusto por hacer lo contrario a lo que Dios quiere. He escuchado decir chavos, incluso varones ya adultos, es que no puedo dejar la pornografía. No puedo. Y no nada más los varones, también mujeres.
hacen sus club para ver sus películas. No puedo. Y las mujeres, es que no puedo dejar de coquetear con el carnicero, ¿verdad? La cosa es que la esclavitud aquí en la tierra trasciende hacia la eternidad. La esclavitud aquí en la tierra trasciende a la eternidad. ¿Y cuál es esa esclavitud después de esta vida? ¿Alguien me quiere decir? El infierno. Soy esclavo de mi carne, sí, qué padre, lo disfruto y todo, pero no, eso va a trascender. ¿Te dejas gobernar por tu carne? Eso trasciende a la eternidad. Frente a un rey justo, toda falta tiene un pago merecido y seguro. Romanos 6:23, Biblia, lenguaje sencillo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y hablamos de dos muertes, ¿verdad? O sea, después de esta muerte, la separación eterna de Dios. Y mira que solamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Fuera de Él, no hay nada. En el juicio final, fíjense lo que dirá Jesús a quienes no recibieron la buena noticia, al quien no la creyó y a quien no la obedeció. Dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda. ¿A quién pone usted en la mano izquierda? Cuando dicen, esta mujer es un cero a la izquierda. Algo que no vale, ¿verdad? A la izquierda. O sea, ustedes no valen. Los que Jesús ponga a su izquierda es porque no tienen un valor delante de Él. Qué feo, ¿verdad? Todo lo que se pone a la izquierda es porque la izquierda es más torpe a los que somos diestros. Porque no, mejor el vaso de cristal fino no lo agarro con la izquierda, lo agarro con la derecha, ¿verdad? Así es que por eso se dice a la izquierda, porque la izquierda es torpe y destruye. Así como que, bueno, los que son zurdos no aplica, pero en los que somos diestros sí aplica. ¿Sí? ¿Qué les dirá a los de su izquierda, a los que no tienen valor? Apartaos de mí, malditos. Ay. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Originalmente el infierno fue para el diablo y sus ángeles y todo aquel que quiera estar bajo su gobierno. Ya después. Si es herencia de Adán, ¿tenemos excusa para pecar? ¿Para seguir siendo rebeldes a Dios? No, porque Jesús vino a salvarnos de la esclavitud del pecado y darnos un nuevo estilo de gobierno y por lo tanto una nueva vida. Primera de Corintios 15:21. Adán trae la muerte, Jesús trae la salvación de la muerte. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Pedro 2:24, Pedro hablando de Jesús, dice Pedro, Jesús fue quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿qué? En nuestros pecados vivamos a la justicia y por cuya herencia fuisteis sanados. No hay excusa, ¿verdad? No, pues yo qué culpa tengo, pues es lo que me heredó Adán. Yo ni estaba, dicen los chiquillos, yo ni estaba, mamá, ¿verdad? ¿Quién fue? Yo ni estaba. Cuando quebran algo ahí, sí han escuchado a las mamás de expresión, yo lo hacía, yo ni estaba. Y yo había sido, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para recibir la salvación del pecado y sus consecuencias? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿quién me dice?
Es que ya están listillas, ya saben. Pero realmente, si lo vemos naturalmente, no podemos hacer nada. Nada. Es como aquel que está en un hoyo profundo. Nada puede hacer por salir. Y añádele que tiene agua y que nadando te cansas. ¿Verdad que sí? ¿Quién le gusta nadar? ¿Verdad que se cansa, hermano? Imagínate. ¿Qué puede hacer una persona que está en un pozo profundo, nadando, o sea, por sobrevivir, para salir? ¿Qué puede hacer? Nada. Así nosotros. Y como no hay ninguna obra que podamos hacer para saldar nuestra transgresión delante de un rey que sí aplica la justicia, que sí es justo, lo único que podemos hacer es lo siguiente. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice así. Es Jesús, es como un paralelo del versículo que leímos al principio. Dice Jesús diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y lo que dice ahí? Arrepentíos y creed en la buena noticia. Vamos a ponerle así, ya traducido. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Oigan, ¿quién no quiere una buena noticia? ¿Quién no quiere creer una buena noticia? A lo mejor usted viene aquí con necesidades físicas, o sea, en enfermedad, en situaciones con sus hijos. ¿Quieres recibir una buena noticia? ¿Estás embargado? ¿Qué sé yo? ¿Quieres recibir una buena noticia? Ni siquiera necesitas que alguien te pida, créela. O a veces sí sucede, ¿verdad? Te llega el milagro y tú dices, ¿en serio? Arrepiéntete, es lo único que tienes que hacer y creer. ¿Qué significa la palabra arrepentíos? Arrepentirse. Significa pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción, reiniciar tu camino hacia otra dirección. O sea, voy para acá, a ver, párate, alto, en lo que estás haciendo, detente, vas mal. Imagínate un ciego, o imagínate que yo ciega voy para aquí. Ya bien inocente. Y si no hay nadie que me diga, detente, para. Detente de ir por ese camino. O sea, eso es lo que el Señor Jesús dijo. Detente de ir como vas caminando. Deja de gobernar tu vida con los pensamientos y las normas morales que ahora conoces. Así como parafraseado. Ahora, ¿qué significa la palabra creer? Porque yo puedo ir caminando y alguien me dice, hey, no, Moni, por ahí no, ve y dale a la derecha, y tú, yo voy bien. Y allá va, dice un pastor, la sierva de Dios, ¿verdad? Dijo el pastor Chuy, allá va el siervo de Dios, cuando le dieron la bofetada. ¿Verdad? Cree en lo que yo te estoy diciendo. La palabra creer significa confiar, específicamente confiar a Cristo el bienestar espiritual de uno. O sea, tu bienestar espiritual, tu bien espiritual, confíaselo a Cristo. No al medium, no al horóscopo. A Cristo. No al yoga. También significa encomendar. O sea, párate, detente y dirígete de la forma que yo te voy a decir. Créeme que es mejor. ¿Verdad? Jesús vino a pagar por mí, por ti, para darme el poder, para darme la libertad de la esclavitud de mis deseos. ¿Cuánto lo creen? Porque luego dices, no, sí, pero no, sí, pero tengo aquí un as bajo mi manga.
Efesios 2:8, vuelvo a decir, es Biblia en lenguaje sencillo, dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. O sea, ninguna obra aceptaron. Nada más aceptaste un regalo. Nada más aceptaste, creíste. Dice ahí, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. El 9, la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Tú no tienes que hacer nada para ser perdonado por Dios, solo arrepentirte, parar y creer. No tienes que lastimar tus rodillas, yéndote caminando con las rodillas. No tienes que cortarte el pelo y quedarte pelona para... ¿Sí? No tienes que hacer nada. Nada. Di conmigo nada. Nada más 2 cosas. ¿Qué son las más difíciles, creo yo? Porque a mí me es más fácil irme de rodillas aquí y allá y luego me curo, que creer en un mensaje que luego lo cuestiono y digo, no, quién sabe si sí, si no. ¿Verdad? La salvación no es un resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso, ni se puede creer más que nadie. En eso consiste la buena noticia y el tipo de reinado de Jesús, el gobierno que trasciende hacia la eternidad. Primera de Juan 2:17. Fíjense bien que realmente el gobierno de Jesús trasciende la eternidad. Así como el gobierno de nuestras pasiones trasciende hacia la eternidad, si tú crees y dejas de caminar por ese camino y empiezas a caminar por el camino que Dios te va a mostrar, es dejarte gobernar por Dios. Ese gobierno va a trascender a la eternidad. Y lo vamos a comprobar porque lo dicen, ¿y quién dice? Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Sí o no se va a acabar? Sus malos deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y con un cuerpo mejor que el que traemos ahorita. Sí. Ese cuerpo ya no va a sentir dolor, como el que sientes ahora. Juan 14:1. Jesús hablando, y es una promesa para todo aquel que quiera creer, es una promesa. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, porque muchas veces dicen, es que yo sí creo en Dios, pero en Cristo no, Él no. Esa es una creación de Dios nada más. Pero Jesús dice, ¿crees en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no son uvas. La palabra morada quiere decir casa. O sea, muchas casas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, de otra manera no os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? O sea que vas a llegar hacia allá otra vez. O sea, de aquí trasciendes allá. Con el Padre. Una casa. Te dejas gobernar por Él aquí, vas a llegar allá siendo gobernado por Él también. Un lugar para vosotros. Si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchos no les es fácil creer esto. Veníamos en la mañana y nos pregunta el conductor del Uber, ¿y usted cree que Jesús va a volver a venir? Sí. Y aquí están mis invitadas que no me dejan mentir. Sí, va a venir. Con convicción. Juan 3:16, hablando de que este gobierno trasciende, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No está hablando de la vida eterna aquí. El que cree,
Ahí está el ingrediente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La buena noticia, dice aquí, el que rehúsa creer. Y yo les preguntaba, ¿ustedes rechazarían una buena noticia? Dice aquí el que rehúsa, el que me rechaza, el que se resiste a creer. Ay, ya vienen otra vez los cristianos, ¿ah? Ay, no. Mira, son como las sanguijuelas, se pegan y no se separan. Y sí, así somos. Por amor, ¿verdad? Juan 19, del 5 al 7 dice así: y salió Jesús llevando la corona, porque dice usted, yo no rechazaría, pero Jesús era la buena noticia y fue rechazado. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. ¿Qué dijeron? Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Según nuestra ley lo rechazamos. Según nuestra ley rehusamos a su mensaje, a esa buena noticia que según él nos trae. Si estaban frente al rey esperado, frente a la buena noticia, ¿por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué lo mataron? Diga conmigo: su ley. Su norma los hizo rechazar y matar a su Salvador. Actuaron según su ley, actuaron según sus pensamientos, según sus tradiciones, que les nubló el entendimiento para poder comprender de que se trataba de una buena noticia realmente. Sus pensamientos y tradiciones los llevaron a esperar un rey con espada en mano que los despojara de Herodes. No quisieron quitar sus creencias naturales, sus prejuicios, sus ideas, para así poder reconocer y recibir al Rey Salvador que Dios estaba proporcionándoles. Querían un Dios a su manera. Jesús no cumplió con sus expectativas temporales, y sus enseñanzas violaban sus pasiones, violaban sus tradiciones. ¿Cuántas veces rechazamos? Aún ya siendo cristianos, cuando se predica un mensaje aquí y luego dices: no, eso no. No, es que el pastor Chuy ya se le está viendo por otro lado. Terminan yéndose de la iglesia. No nada más cuando no conocemos de Cristo, no, también cuando ya conocemos. No queremos. En vez de estudiar es más fácil: ay no, ya nos vemos. Aquí ya cambiaron. Ya se está haciendo grande el pastor Chuy, ¿verdad? Y pensamos que porque crecen, en lugar de decir: ¿qué experiencia le ha dado Dios? Ah, no. Nos vamos por el otro lado. Miren, este rechazo sigue sucediendo en la actualidad. Porque luego volteamos y vemos las películas, y más en estos tiempos. Vemos la crucifixión de Cristo y luego nos arde el corazón y nos ponemos tristes. ¿Y cómo pudo ser? Pero seguimos rechazándolo. A veces silenciosamente Dios ya te dijo algo: cambia esto, y tú: sí, mañana, al ratito. Como el niño: hijo, vente a comer, al rato. O no, dicen ahorita, pero ese ahorita es a las 5 horas, ¿verdad? Decimos que sí, pero no lo hacemos. ¿Usted estaría dispuesta
a quitar sus creencias naturales para poder reconocer y recibir el reinado de Dios en su vida? Sí, porque nuestros argumentos, nuestros pensamientos son los que nos llevan a rechazarlo. Los judíos, su ley los llevó a rechazarlo, sus tradiciones. No es que a mí me enseñó mi abuelita así, y así me enseñaron y así me he de morir. Así soy, así me voy a morir. ¿Verdad? No, pero es que a mí eso me enseñaron. Mi bisabuelita enseñó a mi abuelita y mi abuelita me enseñó a mí, y mi mamá y toda la familia, sí. Según nuestra ley, lo que tú me estás diciendo está mal. Según mis tradiciones, lo que tú me estás diciendo está mal. Y no está mal, porque si fuera tan mal estaría bueno. Pero lo bueno es que ya comimos ahorita, ¿verdad? No pensaron eso. Espero que usted no desprecie esta buena noticia, ¿eh? Esta buena noticia que yo les traigo hoy, que es la misma que Jesús trajo. El reino de los cielos se ha acercado. El Rey, el Hijo de Dios, se rebajó a ser un hombre para enseñarte a ti y a mí las leyes del cielo y morir por ti y pagar para sacarte de ese pozo profundo. Tú y yo diríamos derechito, cadena perpetua. Cadena perpetua, inyección letal. Y mira quién no, el que está en la cárcel y le llegan y le dicen, ay, ¿sabes qué? Alguien pagó tu deuda y ya estaban con la inyección o la descarga eléctrica, ¿qué siente? Es una buena noticia. Pero como no vemos la consecuencia ahorita, nos cuesta trabajo pensar que es una buena noticia. Esta es la buena noticia que yo le traigo. Es la misma que Jesús trajo hace 2000 años. Más de 2000 años. Estamos en el 2017, después de Cristo. Más de 2000 años. Si creo la buena noticia y como obediencia me someto a las normas de Dios escritas en la Biblia, viviré con Él. La buena y emergente noticia por la cual Jesús se esforzó por informar durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, se trata de que Él es el Rey que nos vino a salvar de la esclavitud, del pecado y sus consecuencias, no de presiones políticas y sufrimientos temporales. Jesús nos deja como herencia un gobierno que está regido por su mismo Padre. Pero aparte, cuando tú aceptas a Jesús y crees en su mensaje, en su buena noticia, Dios te da su naturaleza, su Espíritu Santo, sucede el milagro del nuevo nacimiento, porque miren, el espíritu tuyo nada más quiere lo malo, te sale súper bien. No ensayamos para eso. Pero tiene que venir algo que nos venza eso, que nos venza. Un poder más fuerte que el deseo de mi carne. ¿Y quién es esa persona más fuerte que el poder de mi carne? El Espíritu Santo viviendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Yo uno de los milagros más hermosos que experimenté es el rechazo al pecado. Porque en los primeros días que yo me convertí al Señor, yo empezaba a sentir el deseo por saber de Él. Y las cosas que a mí me apasionaban, yo las veía y decía yo, no, esto no. Miren, yo era una aficionada a los jaripeos. Y dije, no, este hombre está poniendo en riesgo su vida, está tentando a Dios con su vida. Fue algo así. Eso fue el milagro más grande. Porque muchas veces decimos, es que ¿cómo le hago? No puedo. Arrepiéntete y cree. Y Dios va a mandar
el Espíritu Santo a tu vida. Y eso es lo que te va a dar una nueva sentir, un nuevo deseo. ¿Cuántos quieren ser gobernados por Dios? ¿Cuántos quieren dejar sus tradiciones? Lo que mi tatara abuela me enseñó. Después de la muerte, fíjense, hay algo en el ser humano. Después de la muerte, ¿por qué todos queremos vivir en el cielo? Y queremos ser gobernados por Dios, si aquí en la tierra manifestamos que no nos gusta el gobierno de Dios. O sea, no, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo? Ah, sí. A un gobierno donde no, yo no me iría a vivir a Cuba, porque no me gusta el gobierno de Cuba. ¿Usted sí se iría a Cuba? Pues no me gusta el gobierno. Entonces, ¿por qué pensamos que ya que nos muéramos nos vamos a ir a un gobierno que no quisimos aquí? A ver, dice mi mamá, ¿en qué cabeza cabe? ¿Verdad? Aquí no, pero allá sí. Así como que no cuadra, ¿verdad? ¿De qué quiere ser salvo usted? Salvo usted. ¿De las presiones políticas? ¿De los sufrimientos temporales? Quizás usted viene buscando de Dios para que solucione sus opresiones temporales, como los judíos. Problemas económicos, abandono o desilusión amorosa, enfermedad, conflictos con los hijos. Quizás eso es lo que queremos de Dios nada más. A mí sálvame de esto y ya, como el judío. A mí quítame a Herodes y ya, se acabó. No quiero más. No, pero que te salve de esto conlleva esto. No, nomás quítame a Herodes. Quítame el que me está ocasionando un malestar. Todo lo demás déjamelo. ¿Verdad? Mira qué convenencieros. Si yo vengo buscando esto, yo quiero decirle algo que dice Lucas 12:31. Primero, dice Dios, mas buscad el reino de Dios, y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, primero lo primero. Ya sabrá Dios qué va a hacer con tu marido, que es un Goliat a tu lado, no sé. Ya sabrá hacer Dios, ya te indicará Dios qué hacer, cómo comportarte con tus hijos que son rebeldes a tus normas. Ya sabrá, ya te irá dictando Dios qué hacer. No te estoy diciendo que te lo va a solucionar, te estoy diciendo que te va a dictar qué hacer. Pero el propósito de Dios es la restauración, decía la maestra Vicky, es la restauración. Pero esa restauración se da cuando tú empiezas a conocer el gobierno de Dios y te empiezas a dejar gobernar por Dios. Si quieres que pase algo diferente, haz algo diferente. Está como la que siempre quiere guisar el huevo y quiere que salga carne. O sea, le echa huevo y le echa sal y quiere que salga carne. Se puede. Va a salir el huevo batido. ¿Qué espera usted de Jesús? ¿Favores temporales que no trascienden a la eternidad? ¿O busca la salvación de la opresión del pecado y sus consecuencias? ¿Será que tú vas a recibir, reconocer y aceptar ese rey para que te enseñe las leyes de su gobierno y obedecerlas? ¿Cuántos quieren recibir el gobierno de Dios? Pero póngase de pie todo aquel que quiere recibir el gobierno de Dios en sus vidas, quitando sus tradiciones, quitando sus pensamientos, sus argumentos, lo que me enseñaron. Si usted está dispuesto, viene por primera vez y no ha recibido, no ha aceptado el gobierno del Señor en su vida, sigue siendo gobernado por sus pensamientos, por lo que le enseñaron, y que usted desea en su corazón realmente hacer un compromiso con Dios, le voy a pedir que pase aquí al frente. Mire, que no le dé pena, es una decisión eterna.
¿Cuántos quieren pasar aquí? Dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el Señor: y todo aquel que vive en mí y cree en mí, no morirá eternamente. Dios, habiendo prometido estas buenas noticias a su pueblo desde hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, como humano, nacido de la familia de David. Habla con Él, cierra tus ojos, reconoce que has vivido bajo tus leyes, esclava y esclavo de tus pecados. Realmente el día de hoy tú determina en tu corazón ceder tu voluntad, así como cantábamos: mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte, me rindo a ti todo mi ser. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, que enviaste a darnos una nueva noticia, una buena noticia. Gracias porque viniste a mostrarnos, a enseñarnos el gobierno que se vive allá en el cielo, para que nosotros pudiéramos estar bajo ese gobierno y bajo tu protección, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están aquí enfrente, Señor, que tú puedas personalmente enseñarles, Señor, que tú personalmente puedas hacer resplandecer esa buena noticia, que les ayudes a dimensionar de qué se trata esa buena noticia, que puedan saber que eres tú, Jesús, que tú eres la buena noticia, el Rey que venía a gobernar, el Rey que venía a libertar, a salvarnos de la opresión, pero de una opresión que vive dentro de nosotros, de una esclavitud que está dentro de nosotros, nuestros deseos, nuestras pasiones. Tú viniste a libertarnos, Señor. Tú moriste en esa cruz. Tú fuiste quien murió por mí en esa cruz, como un hombre maldito en aquellos tiempos, Señor, siendo puro, siendo santo, para que yo pudiera ser libertado, libertada del infierno, para que yo pudiera recibir el favor, el sello de tu Espíritu Santo y poder vencer. No tengas miedo. No tengas miedo a lo que viene, porque en el Señor estás segura. Es el único rostro que tú vas a ver ahí en tu lecho de muerte un día. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed en mí, dice el Señor Jesús. Creed en mí. Yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te doy una libertad por encima de lo que tú estás viviendo. Yo te voy a hacer como las águilas, que puedas volar por encima, en las alturas, por esa situación que tú estás viviendo, que a lo mejor quieres que yo te liberte. Pero esa situación que estás viviendo es la que te trajo a mí. Esa necesidad que tú estás viviendo te trajo a mí. Y yo te he atraído con lazos de amor,
y te he preservado la vida hasta el día de hoy, teniendo misericordia de ti, porque mientras hay vida hay esperanza de que tú aceptes el gobierno del Rey de Reyes aquí en la tierra. Habla con el Señor tú ahí en tu corazón. Dile: Señor Jesús, ven a mi vida. Yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo que tú eres el único que me puede libertar de mi deseo por hacer lo malo. Señor, yo no te conozco, pero estoy dispuesta a seguir conociéndote a través de las Escrituras, no a través de lo que me han dicho, no a través de lo que he oído, sino a la forma que tú estableciste, a través de tus Escrituras. Porque el Señor, hablando en otros tiempos de muchas maneras, hoy habla por el Hijo, y el Hijo dejó escrito ese mensaje eterno, esa herencia eterna, allí en ese libro que casi no abres. Ahí está una herencia. Yo te aseguro que si fuera una herencia económica ya lo hubieras abierto, pero esa herencia es una herencia eterna que lleva urgencia. Abre ese libro, conóceme. Ahí está quién soy yo. Ahí vas a conocer qué me gusta, qué no me gusta, cómo te puedes acercar a mí. Quita todos tus pensamientos, toda tu ley, que no te estorbe nada para que seas gobernado por Dios, por Jesús, por sus leyes. Este es el principio del gobierno de Cristo en tu vida. Esto no termina aquí. Necesitas conocer más a ese gobierno. Necesitas conocer más acerca de sus leyes. Necesitas experimentar el poder de Dios en tu vida. Sí, Señor.